Como la Mami, mami, no. Ahí quédate. No pasó nada. El narco comenzó en México cuando inmigrantes chinos en Sinaloa empezaron a traer opio a principios del siglo pasado para consumirlo en fumadero. En 1914 se prohibieron la heroína y cocaína en Estados Unidos y desde entonces las rutas de comercio ilegal se han mantenido activas para que no pare la fiesta de los gringos. Para los 40, cultivar amapola ya era el mecanismo de muchos campesinos para salir de la pobreza y se registran los primeros enfrentamientos entre narcos y policías. En los 60s y 70s incrementa la demanda de droga en Estados Unidos y México. Los hippies gringos ponen de moda la marihuana y amplían el mercado más allá de la amapola. Luego, gracias a la pinche política antidrogas de Nixon, producir y transportar drogas se vuelve más complejo y la droga se vuelve más cara. Aquí surgen los cárteles como los conocemos hoy en día. El más importante e histórico fue el cártel de Jalisco, fundado en los 80 por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, y Caro Quintero, quienes traficaban con Pablo Escobar y otros narcos colombianos. En los 90 se descubre que el cártel de Jalisco tuvo nexos con Arturo el Negro Durazo. El evento clave fue la muerte de Kiki Camarena, agente de la DEA que provocó la caída de Caro Quintero, Félix Gallardo y la división del cártel de Jalisco en el cártel de Sinaloa, encabezado por el Chapo, y el de Tijuana, también conocido como el de Arellano Félix. En los 90 la CIA relaciona al presidente Salinas de Gortari con el cártel del Golfo, mientras su hermano Raúl Salinas tenía nexos con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, líder del cártel de Juárez, que también estaba vinculado con Paco Stanley. Para los 2000 todo se complica a partir de las políticas de seguridad en la frontera, que surgieron por los ataques del 11 de septiembre y el nacimiento de nuevas organizaciones. Finalmente, a finales del 2006, Felipe Calderón declara la guerra contra el narcotráfico y desde entonces hasta ahora la violencia no tiene fin. El problema del narco es demasiado complejo y parece no tener solución. Por un lado hay una demanda incesante de Estados Unidos que consume 70% de la droga mundial. Por otro lado, el matrimonio entre los cárteles y el gobierno vuelve imposible erradicar la violencia y el crimen organizado. Si fuera un narco, mi apodo sería el Chiqui. La rabiosa. El chino. El Bobby. Tony el rifle. El capo italiano. La gatita. Rufiana, la neta. La Barbie, obvio. DJ Tlalpan. La Chacón. La niña. El Mono Bichi. La muñequita Rodríguez. El Chorejas. El Calaca. La Nani. El Ñeñe. Dieguetón. El trailero. La garrocha. DJ Gmail. La sicaria de los memes. Hey, ¿qué onda, perros? Soy el Babo y esta es la historia de la mota. La planta del cannabis es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad y su origen se encuentra en Asia Central y el subcontinente indio. En Japón se registran usos desde 8000 a.C. El cáñamo, la versión no psicotrópica de la planta, se utilizaba en la antigua China para producir fibras, ropa, papel, cuerdas y alimento, mientras que en la India sus componentes psicotrópicos fueron utilizados como medicina, componentes rituales o simplemente de forma recreativa. Incluso existe una bebida cannábica llamada bang que se consume desde 1000 a.C. También se registra su uso con los asirios y griegos. Fue hasta la llegada del cristianismo en el Imperio Romano que se empezó a asociar al cannabis con el demonio y los cultos paganos, a diferencia del vino que estaba asociado a la sangre de Cristo y que hacía del alcohol la única forma de embriagamiento culturalmente aceptable. A partir de entonces en Occidente nace el estigma sobre la planta, a pesar de que su popularidad y comercio crece paralelamente en todo el mundo. Para el siglo XIII después de Cristo el cannabis entra al mundo árabe por medio del comercio con India en Medio Oriente. Rápidamente su consumo como hachís se propaga por el resto de Asia y África. En Europa, tanto el papel que utilizaba la imprenta de Gutenberg como las cuerdas y telas de los barcos en los que llegó Cristóbal Colón a América se producían con cáñamo, y así los europeos rápidamente comenzaron a cultivarlo en sus colonias americanas. Sin embargo, se dice que el uso recreativo del cannabis en América llegó por medio de los esclavos africanos que consumían. Como sea, el cultivo del cáñamo fue un factor que potenció las economías de las colonias americanas durante los primeros siglos. En la Nueva España se registran usos industriales, medicinales y recreativos, aunque estos últimos hicieron que el gobierno se cuestionara su estatus. La población indígena ya conocía hongos alucinógenos, peyote y demás psicotrópicos, por lo que comúnmente se cree que la mota puede venir de los pueblos originarios. Sin embargo, su uso en América comenzó durante la colonia y fue prohibido por la Inquisición. Durante la invasión de Napoleón a Egipto, sus soldados conocieronlas y adoptaron su uso. Más tarde Napoleón lo prohibiría a causa de que casi muere por un egipcio pacheco que lo intentó matar. Después, durante el siglo XIX comenzaron prohibiciones en las colonias europeas, con Inglaterra intentando prohibir el cannabis en India. La ola prohibicionista se intensificó en el siglo XX, ya que la población general temía los efectos psicotrópicos de la planta, y para 1920, México fue uno de los primeros países en prohibir el uso de la marihuana oficialmente. Antes de eso, en el siglo XIX, todo tipo de extractos del cannabis eran accesibles en droguerías junto con otras sustancias como cocaína y morfina. Durante la Revolución, las adelitas, entre otras cosas, traficaban marihuana, que los soldados consumían recreativamente o de forma medicinal en infusiones. Se cree que durante esta época se empezó a conocer a la mota como María Juana, como un nombre relacionado a la migración mexicana que llegó a Estados Unidos durante la Revolución, igual a quienes remontan el nombre a la Virgen María. Como sea, fue a partir de la Revolución que en Estados Unidos se comenzó a asociar a la marihuana con los mexicanos de forma xenófoba. 1936, Harry Anslinger dirigió una campaña propagandística utilizando por primera vez la palabra marihuana para hacerla sonar peligrosa. Algunos de sus argumentos eran que la mota provocaba que las mujeres blancas quisieran acostarse con negros y escuchar jazz. Logró pasar una ley que ponía impuestos tan severos que prácticamente hacía imposible el comercio del cannabis. En 1940, Lázaro Cárdenas legalizó que dispensarios supervisados por el Estado distribuyeran drogas desde marihuana hasta heroína y morfina. Este programa consideraba las adicciones un problema de salubridad pública y fue ideado por el Dr. Leo
Leopoldo Salazar Viniegra. Sin embargo, fue echado para atrás pocos meses después debido a presión por parte de Estados Unidos. Desde entonces las sanciones se incrementaron y la marihuana fue clasificada junto con la heroína y cocaína como una de las más peligrosas y su uso medicinal se detuvo por completo. En los 70 Nixon declaró que Estados Unidos estaba en guerra contra las drogas y Reagan en los 80 también promovió diversos programas públicos de prevención que hoy en día parecen un poco sensacionalistas. En México su cultivo creció importantemente durante los 50 y para los 60 fue adoptado por la contracultura y las generaciones jóvenes, mientras que el tráfico de marihuana contribuyó al fortalecimiento del narcotráfico. Desde entonces operativos militares buscaban decomisar la planta en enfrentamientos armados. De ahí el conflicto armado y corrupción relacionados al tráfico de drogas llegaron a su punto límite con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, que hasta la fecha parece solo mantenerse como un conflicto estático y permanente con un conteo de vida superior a los 200.000. Sin embargo, gracias a la ola de legalizaciones en países como Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Portugal, el gobierno mexicano comenzó a considerar la legalización seriamente desde el sexenio de Peña Nieto y en noviembre de 2018, después del quinto amparo aprobado para consumir marihuana ejerciendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, Olga Sánchez Cordero, Secretaría de Gobernación, presentó una iniciativa para legalizar el uso medicinal y recreativo de la marihuana en México. Actualmente, parece que la legalización está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, por un lado la mota ya no es la principal fuente de ingresos de los cárteles y el crimen organizado, y por el otro lado, ahora existe un movimiento cultural importante y un mercado gris que se está anticipando a la legalización para aprovechar los beneficios médicos y recreativos de esta planta. Quiero mis perros recuerden fumar responsablemente y no palidearse. Todo el desmadre empezó con el cártel de Jalisco, fundado por Caro Quintero y Félix Gallardo. De ahí surgió el cártel de Sinaloa del Chapo y el cártel de Tijuana de Arellano Félix. Del cártel del Golfo se desprendieron los Zetas, quienes fueron su brazo paramilitar entrenado por la CIA y ahora controlan casi toda la zona del Golfo de México. Actualmente están aliados con el cártel de Juárez, del Señor de los Cielos y la organización Beltrán Leiva, quienes por cierto controlan toda la droga que llega a la Ciudad de México. De Beltrán Leiva se desprenden los Guerreros Unidos, responsables junto con José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Del cártel de Sinaloa se desprendieron sus actuales peores enemigos, el cártel de Jalisco Nueva Generación, quienes actualmente están aliados con Arellano Félix para quitarle a Sinaloa el control de Tijuana y Colima, claves del tráfico de droga. Por último, otro enemigo importante de los Zetas son los Caballeros Templarios, desprendidos de la familia michoacana, quienes fueron los principales enemigos del gobierno de Felipe Calderón. Para resolver este desmadre necesitaríamos programas educativos muy eficientes, un sistema de justicia legítimo, medidas anticorrupción efectivas, legalización, regulación y fiscalización de todas las drogas, y quizá muchas más medidas que parecen demasiado lejanas de la realidad. ¿Qué tranza? Muy buenas tardes, soy Auremor. Les traigo hasta ustedes este meme. Es una parodia de memes buchones o narcomemes, ¿no? Es una foto de un señor muy bonito, que se ve hasta eso bastante amigable, aunque esté en su salita sosteniendo una pistola en alto. Y pues nada, el texto dice: los negocios no tolero traiciones, mentiras ni manifestaciones de micromachismo. Lo que más me gusta es que tenga un texto y el mismo formato que muchos memes buchones y memes para narcos. Por ejemplo, aquí hay uno como de un vato en su Audi con cuerno chivo y dice: el respeto no se pide, el respeto se gana. Pero la verdad pues es que pues como que este tipo de memes se me hace bastante hostil, bastante violento, y por otro lado tiene un mensaje muy positivo. En lo personal, a mí se me hizo un muy buen meme. Como dice el viejo proverbio ancestral: si ya te la you know, pa' que te la you play. ¿Qué rollo, plebes? Que voy a estar muerto, plebes. Que si estoy muerto, ¿qué ando un burrito? No se crean, plebe, la neta es que sí estoy muerto, pero vengo de lo que llaman el más allá, para hablar de algo bien importante y relevante en el contexto actual de nuestro país, que viene siendo la forma en la que el narcotráfico se ha incrustado en nuestra cultura, llegando a veces a niveles de la glorificación, que en veces nos hacen desviar la mirada del verdadero problema que nuestro país ha atravesado desde hace varios años, desde que el narco se convirtió en un negocio para hacer grandes cantidades de dinero y que el traficante adquirió la figura del empresario y benefactor allá por los años 80. Se comenzó a insertar en la sociedad a través de varios aspectos. En su ensayo Sinaloa, una sociedad mediada, el escritor Ronaldo González Valdés dice que los modos del narcotráfico se infiltraron en la vida social a través del lenguaje, las formas de vestir y de mostrarse ante los demás. Esto se dio primeramente en la sociedad sinaloense, de donde yo era, pero después se desplazaría a otras partes del país a través de productos culturales en la música y el cine. De los Tigres del Norte hasta el Commander, los corridos son ejemplos de exaltación a figuras del narcotráfico, pero yo no le veo mucho pedo porque están chilos, y la neta es que no son el verdadero problema. Estos son solo una representación de nuestra realidad. En la actualidad
calidad de esos productos continúan y se han empleado a la televisión. En Latinoamérica han habido un de series que la cosa ya se ha convertido hasta en un cliché, ¿no? Ahora la cosa ha llegado hasta el gringo. Una de las más exitosas de Cincho es Narcos. Esta serie, realizada desde una mirada estadounidense, nos ha hablado de lo que pasó en Colombia y ahora en su nueva temporada nos cuenta el comienzo del narco como una estructura poderosa a través del cártel de Sinaloa, por allá en los años 80. Pero ¿saben qué es lo que se me hizo más plebes? Que en toda la serie no se mencionan las verdaderas víctimas que ha dejado la vorágine del narco en nuestro país. Se nos habla de la vida de los poderosos, de enfrentamientos entre organizaciones del narco, militares, elementos policiales y agentes de la DEA, que son los más chilos de la serie evidentemente, pero nunca se nos habla de los decesos que más importan y duelen en esta absurda guerra. Se estima, people, que desde el 2006, año en el que comenzó el sexenio de Felipe Calderón y su estrategia llamada Guerra contra el Narco, más de 200,000 personas han muerto. También desde ese año a la actualidad, el gobierno admite la desaparición de 32,000 personas, pero también miles de personas perdieron sus casas al ser desplazados por la violencia, y jóvenes y periodistas perdieron su vida con el deseo de querer cambiar esta realidad. ¿No les parece absurdo? ¿Qué sentido tiene pensar las cosas de esta manera? ¿Por qué representar de esta forma un problema tan complejo? Y nosotros como mexicanos, ¿por qué pensamos al narco como una guerra de buenos contra malos? ¿Por qué ignoramos el verdadero problema y las víctimas? ¿Por qué pensamos a personajes del narco como arquetipos de héroes de Hollywood? ¿Por qué decimos les pasó porque se lo buscaron? ¿Por qué no hay un entendimiento entre todos los que estamos involucrados en esta vorágine? Desde las estructuras que vienen desde arriba hacia las que están abajo. Bueno, plebes, así nomás quedó. Un saludazo para toda la people del más allá. Saludos, plebes, saludos, fierro.